Hola, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida. Yo soy Sandra Germani, miembro de Alzheimer Argentina. Hoy nuestra charla dedicada a cuidadores y familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer tiene que ver justamente con los cuidados ante las altas temperaturas en relación a los pacientes. Vamos a empezar justamente dando una introducción. Justamente hay que recordar que la enfermedad de Alzheimer afecta cognitivamente, tiene una afectación cognitiva, más que nada que tiene que ver con la memoria reciente y la capacidad justamente a partir de esto de adaptarse al entorno. Este tema de memoria muchas veces hace que los pacientes no tomen líquido o no se den cuenta de algunas cosas, por ejemplo, si están por demás abrigados o si hace mucho calor, o si tienen que modificar alguna condición del ambiente, o si comieron o si tomaron la medicación, con lo cual uno tiene que supervisar y monitorear más en estas épocas de tanto calor, justamente para que los pacientes no tengan una descompensación. Justamente las altas temperaturas pueden representar un riesgo grave para los pacientes que ya cursan con todo este deterioro cognitivo, conductual, emocional, metabólico, bueno, tiene toda una serie de cuestiones el Alzheimer, y si a esto se suma alguna condición clínica, por ejemplo, cuadro de deshidratación, una infección o alguna cuestión, el cuadro se agrava. Entonces, por eso es muy importante tomar medidas preventivas para poder garantizar el bienestar de los pacientes y evitar justamente este tipo de situaciones. Los riesgos del calor justamente y de las altas temperaturas para las personas con enfermedad de Alzheimer tienen que ver, como les decía, con la deshidratación. Es muy frecuente que estos pacientes se olviden de tomar líquido, por eso uno les tiene que estar ofreciendo frecuentemente agua, preferentemente fresca, puede ser tal vez con alguna rodajita de limón, de naranja, como para darle sabor, puede ser con alguna fruta. Eh, los golpes de calor también son muy frecuentes, todos estamos expuestos a golpes de calor, por eso hay que evitar determinadas situaciones o exponerse por lo general a salir en horarios picos de calor. Esto puede traer confusión, desorientación. Ya estos pacientes, parte de la patología tiene que ver con una desorientación en tiempo, o sea, no saber qué día, qué año, qué mes estamos, en qué estación del año estamos, y también puede empezar a pasar esto de perderse en espacios conocidos o desconocidos con más, eh, y esto dar como este cuadro confusional, ¿no? Que hace que el paciente se agite, se asuste, se angustie. Esto también puede provocar alteraciones del sueño. El sueño es un ritmo biológico justamente que está determinado por la luz solar. Tenemos un día muy largo, justamente con mucha luz solar, y las horas de oscuridad son menos, por eso también puede haber algún trastorno del sueño, y esto puede traer también aparejado trastornos del comportamiento. En el sueño se procesan cuestiones cognitivas, cuestiones metabólicas, cuestiones emocionales, con lo cual las alteraciones del sueño pueden traer confusión, trastornos de atención, trastornos de memoria, o sea, agravar el cuadro del paciente. Algunos signos de alerta ante un golpe de calor justamente pueden ser la piel enrojecida, caliente, seca, por eso hay que tratar de hidratarse, invitarlos a ducharse, a estar un poco en el agua, tal vez si no se quieren bañar con pañitos de agua fría. La sudoración excesiva, también seguida de ausencia de sudor, puede ser un indicativo de un golpe de calor. Mareos o desmayos, ¿no? Si uno justamente ve que el semblante del paciente no es el habitual o lo encuentra como debilitado, ¿no? Tener presente justamente para evitar mareos, desmayos, y esto más que nada puede traer un riesgo que es muy grande, que son las caídas. Las caídas para adultos mayores son situaciones complejas, porque justamente una caída puede traer una rotura de un hueso, un hematoma, bueno, una internación, una consulta en guardia.
que hace justamente que con estos pacientes se complique el cuadro. La confusión o cambios en el comportamiento, justamente si uno ve que el paciente no está como suele estar, no mantiene un diálogo como lo suele mantener, no contesta tal vez ante las preguntas que uno le puede llegar a hacer, o está irritable o agresivo o apático. Bueno, son cuestiones que uno tiene que poder tener en cuenta. Hay cuestiones que son esperables dentro de la enfermedad de Alzheimer, pero también pueden tener que ver con justamente la situación de el golpe de calor. La frecuencia cardíaca acelerada, la respiración agitada, justamente cuando uno nota que el paciente está respirando como de manera acelerada, puede ponerle una mano en el pecho y ver justamente, sentir la frecuencia cardíaca. Todos esos son ritmos biológicos. Justamente los ritmos biológicos se pueden llegar a alterar justamente ante altas temperaturas. La hidratación justamente es fundamental para la salud. Asegurarse de que beban agua con frecuencia, aunque no tengan sed, porque uno tal vez le pregunta al paciente, el paciente le dice, no, ya tomé líquido, no tengo ganas, o bueno, y uno justamente tiene que tratar de negociar con el paciente ofreciéndole algo que le pueda llamar la atención. Por eso les digo, tal vez armar una jarra de limonada, ¿no? Con limón, con jengibre, con menta, con naranja, con frutas, hacer como si fuese una ensalada de fruta dentro de digamos, la jarra, gelatina. Entonces, son vías justamente que uno tiene, ofrecerle tal vez algún sorbete, si no puede tomar mucho líquido de golpe, bueno, ofrecer líquidos frescos justamente, pueden hacer jarras de té y enfriarlas también si al paciente le gusta el té. Hay que tratar de evitar justamente bebidas que tengan cafeína o alcohol porque este tipo de bebidas deshidratan. Hay pacientes que están todo el día tomando mate y no toman agua. Entonces, el mate tiene tal vez algunos componentes que si bien uno está tomando líquido, además es una bebida que se suele tomar caliente, no es lo más recomendable. Hay gente que necesita tomar el mate porque es parte de su rutina y de su forma. Uno le puede ofrecer, no sé, un mate frío. A veces se hacen, por ejemplo, dentro de los pomelos o de las naranjas, se corta y se pone la yerba ahí con agua fría y es como un mate, digamos, más llamativo, si quieren, o probar algo distinto, ¿no? Se puede justamente intentar distintos tipos de estrategias justamente para invitar al paciente a que tome líquido. Los ambientes frescos y seguros son también un punto importante a tener en cuenta. Mantener la casa bien ventilada. Bueno, en horarios de la mañana es recomendable abrir las ventanas, que corre aire, si tienen ventilador o aire acondicionado. Bueno, ver los métodos por los cuales se puede llegar a refrigerar o hacer más ventilada el ambiente donde está el paciente. Se pueden usar justamente los ventiladores o aires acondicionados a temperatura moderada. Evitar la exposición al sol, esto es muy importante en horarios calurosos. Nosotros tenemos el día muy largo en verano y justamente hay horarios donde el sol realmente está muy fuerte. Entre las 10 y las 18 aproximadamente son horarios que no debería tratar de evitar el salir a la calle, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene costumbre de salir a caminar o tiene alguna actividad, de repente es al mediodía o es a la tardecita, bueno, ver la posibilidad de modificar el horario, si tiene algún turno médico o algún trámite que hacer, por ejemplo, ir al banco o lo que sea, tratar de hacerlo lo más temprano posible y justamente correrse justamente de la exposición al sol. La vestimenta es importante también, tener en cuenta esto de poder contar con ropa ligera y que deje salir la transpiración. A veces ya les digo, los pacientes entre el trastorno de memoria y la desorientación en tiempo y espacio,
no registran de repente que tal vez están más abrigados de lo que deberían o que hace demasiado calor. Entonces uno también tiene que poder tratar de negociar este tipo de cosas que a veces se convierten en conflictos, ¿no? Igual que el tema de el aseo personal o el baño. Entonces, si el paciente está reticente, por ejemplo, a ducharse, eh, se puede implementar algún sistema con paños fríos, justamente, y se puede hacer más de una vez al día, ¿no? Como para refrescarlos, ¿no? Siempre tratando de mantener un tono cordial, amigable, explicando el objetivo para que se sienta mejor, ¿no? Los pacientes suelen tener a veces apatía, falta de ganas, entonces tal vez uno los invita a hacer algo y el paciente está reticente, entonces por eso hay que poder negociar o armar argumentos justamente que sean convincentes, como para que el paciente acceda a ese tipo de situaciones. La alimentación adecuada también es algo importante. Es preferentemente recomendable optar por comidas ligeras y frescas, ensaladas, frutas, legumbres frías, ensaladas tal vez con un poco de vegetales, un poco de legumbres frías. Son incluso hasta más prácticas porque uno de repente puede hervir lentejas, garbanzos, porotos payares, no sé, algún tipo de legumbres, dejarlas reservadas en la heladera, después tener tal vez algún tipo de verdura, no sé, tomate, lechuga, zanahoria. Son comidas que tienen una preparación rápida si uno las planifica y de repente hasta pueden hacer mucho más liviano la tarea del cuidador. Entonces, esto de poder planificar las comidas y decir, bueno, me armo una jarra, no sé, con limonada, o me armo una jarra de té, o armo algún tipo de ensalada fría, puedo hervir papas y dejarlas que se enfríen con huevito duro, puedo, no sé, rallar una zanahoria, repollo, bueno, también uno tiene que tener en cuenta si el paciente tiene alguna dificultad tal vez en la masticación, en la deglución, en la digestión, y poder adaptar justamente este tipo de situaciones a las altas temperaturas. Tratar de evitar las comidas que sean abundantes y calientes, ¿no? Tratar de evitar usar el horno, las hornallas, por eso les digo, a veces poder tener cosas preparadas en la heladera, no sé, hervir pollo y tener pollo hervido con un poco de lechuga, un huevito duro, un poquito de palta, ¿no? Uno va haciendo como un cortadito de todo eso y ya tiene una comida fresca. Si uno tiene que utilizar el horno o la cocina, tal vez hacerlo preferentemente justamente o en horarios de la mañana temprano, donde no hace tanto calor, o de la noche, donde no hace tanto calor. Y poder ventilar los ambientes, ¿no? Para que no quede concentrado todo el calor en un lugar, porque a veces, no sé, uno está 1 hora, 2 horas cocinando con las hornallas prendidas, el horno prendido, el paciente está ahí sentado en la cocina y todo ese calor, ¿no? Es como que le impacta. Incorporar justamente alimentos ricos en agua, como pueden ser sandía, melón, pepino, bueno, las frutas de estación, ¿no? Durazno, manzana, pera, se pueden hacer justamente compotas también, que se pueden comer frías, frutillas, no sé, hay un montón, digamos, de alimentos que son frescos, son naturales, son de fácil preparación y que pueden justamente sumar mucho a la prevención ante las altas temperaturas. El control de la actividad diaria también es algo importante a tener en cuenta, justamente poder adaptar las rutinas y evitar los esfuerzos físicos en horas de calor, esto que decía, ¿no? Si el paciente tiene que ir al banco, tiene que hacer un trámite, tiene que ir al médico, bueno, intentar que sean los horarios más tempranos o más tarde, ya cuando el sol empieza a bajar, para que no se exponga, digamos, a las altas temperaturas, fomentar el descanso justamente en un ambiente fresco, asegurarse que donde el paciente toma su descanso, donde duerme, sea un espacio ventilado, que pueda tener aire circulando, que pueda tener sombra, que no le dé el sol directo.
después realizar justamente actividades al aire libre solo, justamente en primeras horas de la mañana o cuando está bajando el sol. Eso es muy importante también a tener en cuenta. Y la prevención justamente de desorientación y riesgos, ¿no? Poder supervisar que los pacientes no salgan solos a la calle en horas de calor, porque a veces caminar una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras a pleno sol, en un horario donde el calor se siente y mucho, el paciente rápidamente se puede descompensar, más si tal vez no viene tomando líquido, no viene comiendo adecuadamente, no viene durmiendo bien, es preferible acompañarlo, ¿no? Y para esto también siempre es importante poder negociar con los pacientes porque a veces están reticentes, ¿no? Si hay que hacer compras, bueno, se puede ir tempranito, tranquilos, se pueden llevar un abanico, eh, como para que el paciente se pueda llevar una botellita de agua fresca, ¿sí? Es importante esto de tener como, y a veces tal vez algo dulce o algo salado, si es que el paciente siente que le baja la presión o se siente como abombado, ¿no? Tener la precaución de que cuando uno sale y están las altas temperaturas, justamente armarse como un kit de salida, de decir, bueno, si en algún momento no se siente bien o tiene sed o lo que sea, uno tiene ya armado como su kit para enfrentar la situación. Identificar justamente cambios de comportamiento, ¿no? Que puedan llegar a indicar cierto grado de malestar. A veces hay pacientes que van perdiendo tal vez la capacidad del habla y les cuesta como poner en palabras qué les sucede. Uno tiene que estar atento justamente a la postura física, a los gestos, a si está como frunciendo el ceño, si está, digamos, como sin voluntad, cuando uno ve que de repente tiene otro tipo de actitud. Entonces, estar atento a ese tipo de comportamientos hace que justamente podamos prevenir alguna cuestión de riesgo. Tener a mano justamente los teléfonos de emergencia y la documentación del paciente en caso de tener que hacer una llamada a un médico a domicilio, una ambulancia, o trasladar al paciente tal vez a alguna guardia, ¿no? De acuerdo a las características de la situación, bueno, uno puede evaluar qué tipo de medida tomar. El manejo de situaciones de urgencia, bueno, si hay signos de golpe de calor, ¿qué podemos hacer? Mientras llamamos al médico o planificamos el traslado a una guardia, llevar al paciente a un lugar fresco, ofrecer líquidos frescos si está consciente y si no, esto de poder refrescarlo con paños fríos. Los paños fríos puede ser un pañuelito, una servilleta de papel, perdón, de tela, sumergirla en agua con unos cubitos de hielo y es como cuando tenemos fiebre, cuando éramos chicos y teníamos fiebre, ¿no? Las mamás ponían el agüita con hielo y nos iban poniendo justamente para bajar la temperatura. Se puede poner en la frente, se puede poner en la nuca, se puede poner debajo de las axilas, que son los lugares, digamos, donde tal vez más rápidamente puede bajar la temperatura. Y buscar ayuda médica justamente si los síntomas persisten. Uno justamente, si está atento a las cuestiones que van sucediendo, puede anticiparse y puede hasta prevenir que no sucedan situaciones que ameriten tal vez un traslado a una guardia médica o llamar a una ambulancia, justamente teniendo en cuenta este tipo de variables. El bienestar emocional y cognitivo es sumamente importante, justamente esto es siempre, ¿no? 365 días del año, pero con las situaciones de las altas temperaturas más aún, evitar justamente situaciones de estresantes que puedan agravar la confusión, pues justamente uno va sumando variables, ¿no? El paciente ya tiene su deterioro cognitivo, su deterioro conductual, hay cosas que no recuerda, hay cosas que está confuso, que está desorientado, que tiene problemas para comprender, tal vez tiene problemas para poner en palabras, está apático o está irritable o está deprimido. Bueno, esos síntomas, digamos, son ya característicos de la enfermedad de Alzheimer. Las situaciones estresantes lo que hacen es potenciar esa disfuncionalidad
hacer que el paciente justamente, cuanto más deterioro hay, menos recurso tiene el paciente para enfrentar situaciones de estrés. Con lo cual es muy importante esto de mantener un tono neutro, de tener gestos amigables, cordiales, respetuosos, el contacto físico como para eh, transmitirle al paciente que está en una situación de bienestar, que está cuidado, que está acompañado, justamente para que no tenga miedo. Justamente cuando hay confusión uno tiene miedo porque no entiende bien y no sabe bien lo que está pasando. Nosotros nos comunicamos verbalmente, pero también hay todo un lenguaje gestual que cuando se va perdiendo, justamente es el lenguaje más complejo, eh, queda. Entonces, esto de el lenguaje simple, en un tono neutro, con gestos que acompañen, ¿no? Una sonrisa, una caricia, un agarrarse de la mano, bueno, este tipo de cosas hace que los pacientes justamente se puedan calmar. Usar estrategias de relajación que pueden ser escuchar música, si al paciente le gusta algún tipo de música en particular, siempre es un gran recurso la música. Y esto de poder tal vez compartir alguna actividad en serenidad, en armonía, tal vez algún juego de mesa, tal vez pintar, tal vez hacer alguna manualidad, incluso cocinar, si, digamos, tal vez dividir tareas, ¿no? O puede doblar la ropa, o puede, no sé, pues cuestiones que uno puede hacer en su casa, ocuparse del jardín, o si no tiene jardín, de plantas. El tema de las plantas y la huerta es también una actividad que genera, digamos, mucho enganche con los pacientes, es una actividad rutinaria que también hace que el paciente tenga como un sentido, un motor, es algo simple de manejar, con lo cual al paciente no le reviste tal vez demasiada complejidad y mantener justamente la comunicación y la paciencia ante posibles cambios de humor. A todos nos altera el humor, el calor y las altas temperaturas, con lo cual también para los cuidadores todos estos consejos son recomendables y autoaplicables. Esto de no dejar de tomar líquido, de refrescarse, de tener algún momento de distensión. La planificación ayuda mucho, justamente y ordena el día. La rutina hace que todo más o menos funcione y esté ordenado. Así que bueno, esto es para el cuidado de los pacientes, pero también para los cuidadores que a veces justamente en el cuidado del paciente, tal vez uno le da agua al paciente y no toma agua. O tal vez uno le prepara una comida saludable al paciente y uno va picando cualquier cosita. Entonces, nos sentamos a comer, comemos lo mismo, tomamos lo mismo, el paciente recibe agua, el cuidador recibe agua, el paciente come, el cuidador come, eh, y justamente manteniendo este tipo de parámetros. Bueno, como conclusión y recomendaciones finales, tenemos que decir, bueno, mantener la hidratación adecuada es sumamente importante, todo el tiempo hay que tener la botellita de agua siempre ahí dando vueltas, fresca, si no ponerle un poco de hielo, se le puede poner, ya como les decía antes, o fruta, como para hacerla un poco más atractiva. Hay gente que el agua sola no le resulta atractiva, entonces tal vez quieren bebidas azucaradas o con cafeína, ¿no? O alcohol, y en realidad no es lo más recomendable. Lo más recomendable es el agua, y ya les digo, le pueden saborizar naturalmente al agua poniendo unas hojitas de menta, una ramita de romero, de tomillo, alguna frutita, y ya les queda un agua saborizada que es justamente hidratante, ¿sí? Crear un entorno fresco y seguro, justamente cuidar que los lugares donde esté el paciente tengan ventilación, tengan refrigeración. Tal vez hay algunos horarios del día donde hay lugares donde da mucho el sol, entonces bueno, tal vez bajar o entornar un poco las ventanas, las persianas para que no entre tanto sol. Supervisar justamente los signos de deshidratación y golpes de calor, que ya los hemos mencionado.
estar atento más que nada al día a día, cómo va transcurriendo la actividad del paciente, poder adaptar justamente las actividades a las condiciones climáticas. Tal vez estamos en verano y hemos tenido días en verano que está un poco más fresco o que está nublado y uno ahí tal vez se puede manejar de otra manera. Hay días que las temperaturas son realmente muy altas, donde no corre mucho aire o el aire que corre es caliente, entonces esas no son tal vez las mejores condiciones para poder salir eh, a determinados horarios, ¿no? Y poder priorizar justamente el bienestar físico y emocional del paciente. Bueno, espero que les haya servido, les agradezco mucho por su atención y nos estaremos viendo en próximos encuentros. Muchas gracias.